Hola hermanos, buenos días. Este es un servicio sumamente especial. Es el servicio en el que recordamos a nuestro Señor Jesucristo, su resurrección, aquel día cuando se levantó de la tumba, cuando la muerte no pudo retenerle. Así es que quiero suplicarles por favor que ahí en casa dispongamos nuestro corazón para este servicio. Preparémonos en mente, en corazón, en espíritu. Dispongamos a toda la familia con los que estemos con una actitud correcta, como siempre lo hemos hecho, para adorar a nuestro Dios. Las circunstancias nos han mantenido alejados todavía, separados, cada quien en nuestras casas, pero el ánimo no ha disminuido, queridos hermanos. El ánimo y nuestro gozo están dados porque nuestro Rey vive. Así es que voy a pedirles que busquen en su Biblia, por favor, y tendremos la lectura de esta mañana en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 23. Esta será la lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 12 al 23. Dice la palabra de Dios: pero si se predica que Cristo, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y sabemos y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Amén. Voy a suplicarles, queridos hermanos, que así como estamos, inclinemos nuestro rostro para hacer una oración. Y allí en casa, por favor, con los niños, con toda la familia, vamos a tomar esta actitud de reverencia, de respeto a nuestro Dios, inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos. Padre bendito, hoy venimos, Señor, con un gozo profundo en el corazón. Señor, cada domingo es especial, pero este, Señor, en particular, es un domingo, Señor, en el que tu pueblo canta de alegría, en el que tu pueblo se regocija, en el que tu pueblo, Señor Dios, recuerda el cumplimiento de las profecías. Señor, hoy recordamos, Padre eterno, que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la garantía, Padre eterno, de nuestra salvación. Señor, así como Él se levantó de la tumba, creemos que un día cada uno de tus hijos que ahora descansan, que ahora duermen, Señor, en el polvo de la tierra, un día se levantarán, Señor Dios, para estar contigo en tu presencia y adorarte por la eternidad. Y los que estén vivos, Padre eterno, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Bendito Dios, que te goces de este servicio. Señor, que nuestra actitud, que nuestro corazón, Señor, que todo nuestro ser esté dispuesto para alabarte en esta mañana. Te bendecimos, Padre eterno, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, voy a pedirles, por favor, que entonemos los cantos que han preparado nuestras hermanas de alabanza y nos unamos con ellos para adorar, para cantar a nuestro bendito Señor.
al Cristo vivo sirvo, quien en el mundo está. Aunque otros lo negaren, yo sé que Él vive ya. Su mano tierna veo, su voz consuelo da. Y cuando yo le llamo, muy cerca está. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Él vive, pan de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. En todo el mundo entero contemplo yo su amor. Y al sentirme triste, consuélame el Señor. Seguro estoy que Cristo mi vida guiando está. Y que otra vez al mundo regresará. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo está y me guardará, mi amante Redentor. Mi pan de salvación. Sé que Él viviendo está porque vive en mi corazón. Regocijaos, cristianos, oídnos entonar eternas aleluyas, a Cristo el Rey cantar, la única esperanza del mundo pecador. No hay otro tan amante como el Señor. Él vive, hoy vive el Salvador. Conmigo estoy que guarda, mi amante Redentor. Sé que Él viviendo está porque vive La tumba le encerró, Cristo, mi Cristo, el alma y esperó, Cristo el Señor. Cristo la tumba venció, vino gran poder resucitó. De sepulcro y muerte Cristo es vencedor, vive para siempre nuestro Salvador. Gloria a Dios, el Señor resucitó. Te guardas escapó.
hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su grande amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso en Él. Este es el cuarto mensaje de la serie que titulamos Señales de una segunda venida. El viernes, el mensaje El sacrificio del Rey lo concluimos con la petición que el malhechor hizo a Jesús estando en la cruz del Calvario. Y él le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor, dándole la gloriosa promesa: hoy estarás conmigo en el paraíso. Después el Señor exclamó a gran voz diciendo: consumado es, y entregó el Espíritu. Para introducir el mensaje de esta mañana, me es necesario ir a los últimos versículos del capítulo 23 del Evangelio de Lucas,
Así es que voy a pedirles por favor que me acompañen y busquen el capítulo 23 de Lucas y haré la lectura de los últimos 6 versículos. Lucas 23, 50 al 56. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El título del mensaje de esta mañana es La resurrección del Rey. Y los textos que estaremos utilizando es Lucas 24, versículos 1 al 12, y el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Primera Corintios capítulo 15. Esos son los dos textos que estaremos utilizando para el mensaje de hoy. Ya tenemos localizado el Evangelio de Lucas. Voy a pedirles que busquen en este momento Primera de Corintios 15 y pongan allí una señal para que cuando vayamos al pasaje sea más fácil ya localizarlo. Primera Corintios 15. Haré la lectura de los primeros versículos del Evangelio de Lucas capítulo 24, continuando con el relato. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. El primer día de la semana, dice el texto. Un domingo como este, un domingo muy temprano, cuando aún estaba oscuro, apenas empezaban a distinguirse las siluetas de los objetos, y este grupo de mujeres va al sepulcro para ungir el cuerpo de su Señor. Los sentimientos que les invade son la tristeza, el dolor, la incertidumbre, el temor, pero el amor por su Señor es más grande y se sobrepone a estos sentimientos, y decididas como son las mujeres, van al sepulcro. Toda sorpresa nos toma desprevenidos, si no, no sería sorpresa, obviamente. Así es que este grupo de mujeres esperaba encontrar una gran piedra cubriendo la entrada de la tumba. Ellas ignoraban lo que había sucedido unos momentos antes. Un ángel
del cielo había descendido y había removido la piedra. Los guardias que estaban allí, cuando vieron esto, salieron corriendo, despavoridos, y abandonaron su puesto de vigilancia. Cuando llegan estas mujeres y ven la piedra removida, ¡wow! ¡Qué sorpresa! Pero dicen, bueno, alguien la movió. El siguiente paso es entrar y ungir el cuerpo de su Señor. En la mente de estas mujeres, la última escena que ellas tienen es viendo al cuerpo del Señor introducido, envuelto en unas sábanas y puesto en esa tumba. Pero al entrar, otra sorpresa, no hay cuerpo. Pero esto no es todo. Hay una sorpresa que es extraordinaria. Y ellas están paradas, están perplejas, y de repente dos seres resplandecientes se ponen a su lado, dos ángeles, nos aclaran los evangelios. Hermano, es que uno no tiene encuentros con ángeles todas las mañanas. Si somos honestos, esto es para provocar un infarto en cualquiera de nosotros. Pero el miedo pronto se disipa. Las palabras de estos seres, de estos ángeles, son preciosas y les dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Queridos hermanos, este es el texto, este es el corazón de este mensaje. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este es el anuncio glorioso de la resurrección del Rey. Es el cumplimiento de las profecías. Queridos hermanos, esta es la base de nuestra fe. Jesucristo resucitó. Amén. Sí, el Señor resucitó. Hoy es el día para pasar de la tristeza al júbilo, del llanto a la alegría, del luto a la celebración. Es el día para cantar a nuestro Rey resucitado. Este es el evento más glorioso de la historia y tiene implicaciones para la vida del creyente en esta tierra y en la eternidad, por supuesto. El mensaje de esta mañana solamente tiene 2 puntos. Solamente 2 puntos. El primero es la irrefutable verdad de la resurrección del Rey. La irrefutable verdad de la resurrección del Rey. El Señor Jesucristo había dicho, estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Mateo 17:22. ¿Qué significa esto para ti, querido hermano, querida hermana, querida familia que están allí en la casa? ¿Qué significa para ti estas palabras que el Señor pronunció y que ahora se cumplen? Que puedes confiar plenamente en lo que el Señor ha dicho en su palabra. A María Magdalena, en Juan 20:14, están registradas las palabras del Señor. Y le pregunta 2 cosas. ¿Por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Seguramente en estos tiempos que estamos viviendo han habido cosas que han hecho llorar a algunos. Quizá hay situaciones que se están complicando cada día más en casa debido a estas circunstancias en las que nos encontramos y nos han llevado al llanto. El Señor te pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A quién hemos estado buscando durante estos tiempos difíciles? ¿En quién hemos puesto nuestros ojos para salir de estas circunstancias, para pedir ayuda? Las palabras a María Magdalena fueron, ¿por qué lloras y a quién buscas? Las palabras a los apóstoles. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde estaban los discípulos reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. ¿Por qué 2 veces la misma expresión del Señor?
¿Por qué hacer tanto énfasis en estas palabras pronunciadas? Porque Él sabía lo que sus corazones necesitaban. Querido hermano, nunca pienses, que nunca pase por tu mente que el Señor está ajeno a tu necesidad, que Él no conoce cuál es tu más íntima preocupación. Paz a vosotros. Y el Señor te dice en esta mañana, ten paz, no llores, ten calma. En 1 Corintios capítulo 15, el otro texto que les pedí que buscaran, el apóstol Pablo también anima a los corintios con la resurrección del Señor Jesucristo. Y dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Estamos hablando, queridos hermanos, de la irrefutable verdad de la resurrección del Rey. ¿Por qué es importante? Los nombres que menciona aquí el apóstol Pablo a los Corintios. Les dice que Cefas es testigo de la resurrección. Cefas es Pedro. ¿Qué pasó con Pedro? A Pedro le vemos en las últimas horas del Señor Jesucristo, antes de su crucifixión, huyendo, escondiéndose, negándole, con miedo, igual que los otros. ¿Y qué pasa después de ese encuentro con el Cristo resucitado? Vemos a un hombre transformado, puesto de pie, frente a una multitud y predicando con poder el evangelio de salvación. Y también les dice que hay más de 500 hermanos a los que el Señor apareció y que están vivos y que pueden ir y pueden preguntarles. Pero el otro nombre que me llama la atención es Jacobo. Jacobo es el medio hermano del Señor Jesucristo. Jacobo con sus hermanos creía que Jesús estaba loco. Y vean la transformación de este hombre después de ese encuentro con el Cristo resucitado también. Ahora vemos a Jacobo como un pilar de la primera iglesia. ¿Qué pasó en el corazón de estos hombres? Una transformación total. Eso es lo que pasa cuando un ser humano tiene un encuentro con Cristo. Y Pablo, de una manera humilde, les dice, y como a un abortivo, al final me apareció a mí. ¿Quién es este hombre que ahora predica y que ahora escribe esta carta con tanto amor y con tanta pasión? Este es el hombre que perseguía a los cristianos. Este es el hombre que mataba a los hijos de Dios. Este es el hombre que con rabia y con odio perseguía a la iglesia de Cristo. Pero después de ese encuentro con el Cristo resucitado y con esas palabras que el Señor le pronunció, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le contestó, yo soy Jesús. Ahora vemos a este mismo hombre transformado por completo. Una transformación total, que estuvieron dispuestos a morir por su fe. Esa es una prueba irrefutable de la resurrección del Señor Jesucristo. El capítulo 15, todo el capítulo es una joya cuando de hablar de la resurrección se trata. Este capítulo fue escrito para los corintios porque algunos habían empezado a dudar de la resurrección. Filosofías se habían introducido en la iglesia, estaban siendo contaminados por todo el pensamiento griego de los cuales ellos tenían tanta influencia. Algunos filósofos decían que después de la muerte todo se acababa, y esto había empezado a penetrar en el pensamiento de algunos cristianos. Les hablo a ustedes, jóvenes, en este momento, a ustedes que están siendo atacados con filosofías y con corrientes de pensamiento de esta misma naturaleza, diciéndoles que todas las religiones son iguales, pues todas buscan al mismo Dios.
Seguramente has escuchado expresiones como esta: Cristo fue un buen maestro. Escucha lo que dice el versículo 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. La misión de Cristo no era ser un buen maestro, aunque lo fue. No era ser un ejemplo de moralidad, aunque lo fue, por supuesto. La misión de Cristo fue vivir una vida de obediencia a Dios, una vida sin pecado, para poder redimir a los hombres de la esclavitud del pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 Corintios 2, 5, 21. A este pasaje yo le llamo el trueque inexplicable. Un trueque es cuando haces un cambio con alguien de un objeto que tú posees por otro, por otro que él tiene, de similar valor. Pero en esto no tiene explicación. ¿Cómo es que Cristo me da su justicia, te otorga su justicia a ti? Y los pecados tuyos le son colocados a Él. En la cruz Él era tus pecados. Pero el pago no sería eficaz sin la resurrección. La resurrección es la prueba de la eficacia de su sacrificio, el cual fue acepto delante del Padre, por el cual te digo, no creas las mentiras que te dicen en cuanto a que Cristo fue solamente un buen maestro. Recuerda, solo Cristo ha resucitado y absolutamente nadie ha probado lo contrario, aunque se han empeñado a lo largo de la historia de hacerlo. Tan cierto estaban sus discípulos que estuvieron dispuestos a morir por su fe. Queridos hermanos, cuando el temor y la incertidumbre arremetan contra usted, contra su familia, observe las cicatrices del Rey en sus manos. Observa las cicatrices de tu Rey resucitado. En su cabeza ya no hay una corona de espinas, solamente hay cicatrices. Hay una tumba vacía que testifican que el Cristo ha resucitado. Hay una piedra colocada al lado de esa tumba que explica más detalladamente la resurrección que el mejor de los predicadores. La piedra al lado de esa tumba predica el mensaje glorioso que el Rey resucitó. Pero la resurrección del Rey hace 2000 años apunta a su segunda venida y a la resurrección de los que han muerto confiando en Cristo como su Salvador. El primer punto, la irrefutable verdad de la resurrección del Rey. El segundo y último punto de este mensaje, la irrefutable verdad de la resurrección de los que han creído en el Rey. La irrefutable verdad de la resurrección de los que han creído en el Rey. Y voy a pedirles, por favor, que pongan sus ojos allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, y leeré los versículos 51 al 58. Síganme con su vista, versículos 51 al 58. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano.
Y observe el versículo 20, por favor. El versículo 20 del mismo capítulo. Mas ahora Cristo ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Primicias, las primicias. Qué hermosas son las primicias en cualquier cosa. En la casa tenemos, en la casa que es su casa, tenemos 2 olivos. Los plantamos hace 8 años. Y el 26 de febrero del año pasado, el 2019, por primera vez vimos los primeros brotes de unas flores blancas que con el paso del tiempo se fueron convirtiendo en deliciosas aceitunas. Las primicias. En teoría, yo sabía que el siguiente año iban a volver a dar fruto, en teoría, porque habíamos tenido las primicias. En febrero de este año, del 2020, en el mes de marzo, volvieron los brotes, pero ahora con una gran diferencia, con mayor cantidad en los 2 árboles. Jesucristo es la primicia de la resurrección, es la garantía, es lo que nos da certeza que un día los que han dormido esperando ese momento se levantarán de la tumba. La resurrección de algunas personas en el ministerio terrenal de Cristo nos recorren un poco el telón, la cortina, para contemplar los eventos futuros. En la resurrección de la hija de Jairo sucedió esto. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre de la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella. Pero él les dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él, sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, y no pierda detalle, por favor, mas él tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces el espíritu volvió e inmediatamente se levantó. Y él mandó que se le diese de comer. Lucas 8:51. ¡Qué detalles de nuestro Señor Jesucristo! Él mandó que se le diese de comer a esta niña. En otra ocasión el Señor va entrando a un poblado y se encuentra con un cortejo fúnebre. Él pide que detengan el cortejo y se da cuenta que a quien llevan a enterrar es el hijo de una viuda. Y cuando el Señor la vio, cuando el Señor vio a esta mujer, se compadeció de ella y le dijo: no llores, las mismas palabras, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que llevaban se detuvieron. Y dijo al joven: a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Me encantaría saber qué fue lo que dijo este joven cuando se levantó de ese féretro en el que le llevaban. Y el Señor lo dio a su madre. Lucas 7:13. La resurrección de Lázaro es un adelanto de la resurrección de los creyentes. ¿Sabe? Cada hijo de Dios que espera, que aguarda ese día, un día será llamado por su nombre, por nombre. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Juan 11:43. La palabra resucitar que se usa aquí en estos textos que estamos leyendo, la palabra resucitar en griego es egeiro y significa levantarse, ponerse de pie, restaurar, hacer despertar. Piensa en ese ser amado que ya partió con el Señor. Aquel día escuchará la tierna voz, igual a la de papá y a la de mamá, por la mañana, cuando se acercan a la cama de la hija, del hijo, y le dicen:
Mi amor, es tiempo, levántate. Dice el versículo 23 al 57 de este mismo capítulo, porque es necesario que esto corruptible, la palabra para corruptible es tartos, perecedero, que se pudre, que se echa a perder, está hablando de nuestro cuerpo, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que dice sorbida es la muerte en victoria. La palabra sorbida es catapino, que significa tragar, beber. Queridos hermanos, para el cristiano la muerte es pan comido. ¿A qué es lo que le teme el hombre? A la muerte. Pero para el cristiano ya no tiene ningún poder sobre él. La muerte solamente es un instrumento para descansar mientras esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La próxima vez que visites esa tumba o que pienses en mamá o en papá o en ese hijo que ha partido, la próxima vez que estés en esa tumba, grítale a la tumba: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? La resurrección es la victoria final. La resurrección es la victoria final sobre el pecado y la muerte. Estos males gemelos han acosado al hombre desde el huerto del Edén hasta el presente. Pero la resurrección hará real y experimental la obra redentora final de Dios. En la victoria del cuerpo resurrecto es quitado el aguijón de la muerte, ya que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado producía muerte y también le agregaba el veneno y la amargura de la desesperación. Cité a Metz, sus palabras en el comentario Bacon. La resurrección es la victoria final sobre el pecado y la muerte. Entonces tiene mucho sentido el versículo 23 de la primera carta a los Corintios, capítulo 15, donde hemos estado leyendo. Dice: se siembra en debilidad, dice el versículo 43, y resucitará en poder. Gózate pensando en ese día que volverás a ver a aquel ser amado, pero ahora le verás lozano, fuerte, saludable, gozoso. Queridos hermanos, hay una forma muy práctica, dijo el apóstol Pablo, de saber si un cristiano espera, anhela la segunda venida de Cristo, si está pensando en ese momento. Y lo explicó de esta manera en el versículo 32 y 33. Escucha lo que dice el versículo 32 y 33. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Cómo sabemos cuando un cristiano no está pensando en la segunda venida de Cristo? Cuando un cristiano vive para sí. Cuando todo en la vida gira alrededor de él mismo. Cuando no pasa por su mente el servir a Dios, el poner sus talentos, el poner sus dones para servir a su Rey resucitado. Por tanto, sabiendo que la resurrección del Rey nuestro Señor Jesucristo ha derramado por pura gracia, hermanos, bendiciones para nuestra vida terrenal y eterna, entonces no hay motivo para que algún creyente permanezca estático, sin fruto. Este pasaje glorioso de la resurrección termina con una clara exhortación. Así que a la luz de la esperanza cierta de la gloriosa resurrección que experimentaremos los hijos de Dios, concluiremos el mensaje con esta exhortación que es el último versículo del capítulo 15.
El apóstol Pablo dijo, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Creciendo en la obra del Señor. ¿Cuál es la obra del Señor? La obra tiene que ver con predicar, con enseñar el Evangelio de Cristo, con aplicar la Biblia a mi propia vida, con edificar a otros, con amar al prójimo como a uno mismo. Consiste en un fuerte deseo de guardar los mandamientos de Dios y hacerlos porque estamos agradecidos por la salvación que nos ha dado a través de su Hijo. Y todo fue posible por medio de la resurrección. El Señor Jesucristo dijo, y cualquiera que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre, mujer o hijos o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Marcos 19, 29. Permanezcamos firmes en nuestras convicciones, queridos hermanos, pero esperando activamente la venida de nuestro Señor. Quizá usted fue invitado a ver esta transmisión o alguien le compartió este video y usted no está seguro de su salvación. No tiene la certeza que si el Señor regresara hoy, usted se iría con Él, como hemos estado viendo en estos pasajes. O no sabe a dónde irá su alma cuando muera. Quiero decirle en este momento que Cristo fue a la cruz para pagar por sus pecados. Fue crucificado por usted. Pero su cuerpo no quedó en esa cruz. Fue sepultado. Pero su cuerpo no está en esa tumba, pues resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre y está esperando el momento en que regresará por todos aquellos que han depositado su fe en Cristo Jesús. Él regresará no como un cordero inocente, Él regresará como el juez que juzgará los pecados. Yo le invito este momento, ¿por qué no allí donde está? Le abre su corazón a Cristo, confiese sus pecados delante de Él, pues hay pecado en su vida como hay en la mía. Pídale perdón al Señor por sus pecados y dígale en este momento, Señor, hoy reconozco que soy pecador. Hoy me doy cuenta que si yo muriera, no iría a tu presencia, que iría al infierno, que estaría separado de ti para la eternidad. Hoy quiero, Señor, abrir mi corazón y pedirte que entres en mi vida, que seas mi Salvador. Hoy te abro mi corazón. Si usted ha hecho esta oración, le suplico que la comparta con alguien que conoce, con la persona que le invitó a ver esta transmisión, con la persona que le compartió este video. Hágale partícipe de esta decisión. Y voy a pedirles que en este momento, queridos hermanos, cerremos nuestros ojos y concluiremos con una oración. Padre, te alabamos, bendito Dios, porque un día como este, Señor, una mañana como este, nuestro bendito Señor se levantó de la tumba. La muerte no pudo retenerle, Señor. Nosotros no adoramos a un Cristo sepultado. Nosotros adoramos a un Cristo vivo. Señor, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y esperamos su gloriosa segunda venida. Sea, Señor, que nos encuentres vivos y seamos transformados, o ya sea, Padre eterno, que hayamos ya partido y de la tumba, Señor, tú nos llames por nuestro nombre. Mientras tanto, ayúdanos a vivir con dignidad para ti. Señor, ayúdanos a que tengamos una vida fructífera para tu gloria y para tu honra. Padre eterno, pon valor en nuestro corazón, decisión en tu pueblo. Señor, usa a tu iglesia, Padre eterno, para proclamar este bendito mensaje, este glorioso mensaje, que en Cristo hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados, porque tenemos un Dios vivo. Padre celestial, a ti sea la gloria y la honra. Oramos en el nombre de nuestro Rey Jesucristo. Amén. Queridos hermanos,
El Señor Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Que cuando el Señor regrese nos encuentre ocupados en su obra. Nuestro bendito Rey, el Señor Jesucristo, les guarde y les bendiga. Amén. Solo en Jesús confiado estoy. Él es mi luz, fuerza y canción. La roca es Él, piedra angular, firme en angustia y tempestad. Cuán alto amor, profunda paz, Él calma el alma en ansiedad. Consolador, mi todo es Él, solo en su amor firme estaré. Solo en Jesús, quien se encarnó, la plenitud de Dios llevó. Su don de amor y rectitud, su propio pueblo rechazó. Cuando en la cruz por mí murió, Él propició la ira de Dios. Todo pecado Él cargó, y en su muerte vivo estoy. La luz del mundo se humilló, hasta la tumba padeció. El día glorioso al fin llegó, Cristo el Señor resucitó. Él en victoria reina hoy, la maldición de mí quitó. Pues suyo soy y mío es Él, y con su sangre me compró. No tengo culpa ni temor, por su poder que vive en mí. Desde el principio hasta el final, Cristo mi vida ordenará. Ya nada me podrá apartar, ni de su mano arrebatar, hasta llamarme al hogar. En su poder me sostendrá, en su poder me sostendrá.